Bendiciones para cada uno de ustedes. Quien le habla, su amigo, su hermano, el pastor Hanover Enrique. Bendiciones. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso. Mi hermana, quisiera compartirle algo. Pido disculpas y quiero que me perdone la audiencia del canal TikTok y el canal YouTube, porque en verdad la grabación me salió mal. Entonces ahora tengo que volver a hacerlo, porque en verdad no tengo cámara justificada como tal. Pero bueno, gracias por comprenderme. Hoy vamos a hablar un tema, parte 1, sobre el espíritu de Jezabel. Lo quise hacer en vivo, pero me salió un poco mala grabación. Estábamos en el canal YouTube, pero ahora estamos aquí en el TikTok. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a saludar a la familia que se ha unido. Hoy vamos a hablar a la iglesia, vamos a hablar al cuerpo pastoral, a los evangelistas, a los que de verdad han conocido la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema controversial. Vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel. ¿Cómo se mueve este espíritu, pastor? ¿Qué hace este espíritu? ¿Cuál es su mover? ¿Qué hace este espíritu llamado Jezabel? Y ahí hago una referencia. Ahí tengo una referencia de una mujer con las manos en la cintura, como referencia de una mujer que manda, que hace, que dispone, que no tiene sujeción. Una mujer mala. En la Biblia hay referencias de mujeres que son malas. Como ejemplo, Jezabel, Talía, la Herodiana, también aquella mujer que mandó a matar a Herodes, a Juan el Bautista, perdón. Y hay muchas referencias de mujeres malas en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de ella, de Jezabel. ¿Cómo se mueve este espíritu? Hoy lo vamos a hablar y quiero que usted hoy, en este pequeño seminario, primera parte del seminario, primera parte, vamos a hablar sobre el espíritu Jezabel, de esta mujer que usted ve acá. Ella ya murió hace años, pero el espíritu que habla el Apocalipsis se pasea en algunas congregaciones de este espíritu. Y pido disculpas a la audiencia del canal TikTok, porque la grabación la hice en vivo y me salió mala. Pero hoy me estoy devolviendo al TikTok y lo que queda grabado pasa al canal YouTube. Canal YouTube, Soldado de Cristo, Hanover Enríquez. TikTok, Hanover Enríquez, Soldado de Cristo. Vamos a saludar a Nancy, vamos a saludar a Luz, vamos a saludar a Diago, a Zule, a Juan Carlos, a Camino de Vida, a María Vargas. Todos los que se van conectando en esta hora, por favor, le agradecería en el amor de Cristo que le den corazones, porque voy a hablar de esta espada de doble filo. Voy a hablar de esta mujer. Voy a hablar del espíritu de ¿qué? De Jezabel. De este espíritu voy a hablar, por favor, los que me quieran colaborar. Gracias por los corazones. Saludos, ministro Rafael Castañeda. Gracias porque tú me vas a ayudar a predicar acá. Voy a hablar de este espíritu. Voy a dar un pequeño estudio. No voy a extenderme mucho. Acuérdate que el live dura 1 hora. Voy a estar aquí 1 hora para explicar qué significa este espíritu, qué manipula, dónde va, dónde llega, cuáles son los asuntos, dónde se infiltra. Todas estas características las vamos a hablar y usted va a ver cómo se mueve ella, este espíritu. Esto es un espíritu que fue verdad y es verdad y sigue presente. Estuvo en el pasado, está en el presente. En el pasado estuvo en carne y hueso. En el pasado tuvo carne y hueso, ahora está en el presente. No sé si alguien me puede colaborar. Si alguien me puede colaborar, decirme cómo se escucha la transmisión, para que ya voy a comenzar con la pequeña enseñanza. Le quiero abrir, despertar, que yo sé que muchos pastores conocen este mover, pero hay hermanos acá, hermanos, miembros de iglesia que no conocen el mover del espíritu de Jezabel. Pedro Guerrera, bendiciones. Dios te siga bendiciendo grandemente. ¿Todo bien? Bernardina, Carmen Cecilia y todos los que se van conectando en este live. Voy a hablar el mover, parte 1, del espíritu de Jezabel. Amén. Quiero entrar en Apocalipsis capítulo 2, a su nombre, Apocalipsis capítulo 2, y quiero irme al Apocalipsis capítulo 2. Espera un momentico, vamos acá, a ver, Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Donde habla de este espíritu.
Amén. Amén. Espíritu de Jezabel. Y quiero irme al Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Escuche bien, presta mucha atención. Atención, mi gente. Atención, mi gente. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Jezabel? ¿Qué hace el espíritu de Jezabel? ¿A quién manipula? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde está? ¿Dónde transita? ¿Dónde llega? ¿A quién susurra? ¿Con quién se encuentra este espíritu? Jezabel. Lo vamos a ver por la palabra de Dios y por lo que el Señor me vaya indicando acá a través de este pequeño seminario que estoy haciendo para la gloria y honra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 19 dice: yo conozco tus obras. Él conoce tu obra, pastor. Él conoce la obra que Dios te ha colocado a ti, pastor, que ha colocado a los evangelistas, a los misioneros, a los que están enfrente como ancianos, como diácono, como diaconisa, como presbítero. Él conoce tu obra. Escuche bien. Y dice la palabra de Dios: démele corazones, Luz, démele corazones, haga así. Tac, tac, para que el live se vaya compartiendo. Hágala así, tac, 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 para que el live. Colabórenme los hermanos, que voy acá con el espíritu de Jezabel. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Leyendo la Biblia acá. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer. Ahora pregunto, ¿por qué el Señor Jesús de Nazaret envía al ángel a las iglesias que están en Apocalipsis y les dice, en este caso, este espíritu Jezabel atacó a la iglesia de Tiatira? La atacó. La iglesia de Tiatira fue atacada por este manto espiritual. Y el Señor dice: yo conozco las obras que hay ahí, que tienen amor, que tienen fe, que tienen servicio, tienen paciencia, y que tu obra postrera son más que la primera. Todo lo que estás haciendo está bien, pero hay algo. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel. Ahora, él no dice que ese espíritu, dice que esa mujer Jezabel, o sea que esta mujer había muerto hace años, en los tiempos de acá, en los tiempos del libro de los reyes. Ella había muerto, pero el Señor aquí la nombra que esta mujer, ¿sabe por qué? Porque para Dios nadie muere, todos viven. Escuche bien, que esta mujer, aleluya, que esta mujer Jezabel, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ella, la que está en la parte de atrás, el fondo mío, enseñe desde los altares, desde los púlpitos. Ella enseña. Ya te voy a dar el estudio. Ella enseña desde los altares, profetiza, enseña y profetiza. Ahora, no estamos en contra de que la mujer no pueda enseñar, o no pueda hablar, o no pueda predicar, pero hay que ver qué espíritu está tomando esta mujer. Hay que ver qué espíritu está tomando esta mujer. Por ejemplo, usted conoce a la mujer esta llamada Yesenia Teran, creo que se llama. ¿Qué espíritu la está influenciando ella? ¿Qué dominio está tomando ella? ¿Cuántos divorcios ha pasado por la vida de esa mujer? Y otra cosa, ella ejerce dominio sobre el hombre. Y esta mujer, el espíritu de Jezabel, ¿qué hace? Escúcheme bien. Bendito sea Cristo. Que seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas de ídolo. Voy aquí con la parte 1, escúcheme bien. Apocalipsis 12:4 dice:
Y su cola, la de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, representando a los demonios. Los ángeles eran estrellas. En aquel tiempo la palabra estrella simbólicamente era a los ángeles de Dios. Habla Job. Y las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las convirtió en demonios, Satanás. Y el dragón que representa a Satanás se paró frente a ¿qué? A la mujer. Ahora, ¿cuál es mujer? Vamos a ver. Que estaba ¿qué? Para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:4. El espíritu de Jezabel, escúchame bien, es uno de los más terribles emisarios, mensajeros de las tinieblas. ¿Qué hace este espíritu, pastor? Este espíritu tiene el propósito central de destruir iglesia. Ojo con esto. Este espíritu jezabélico tiene el propósito central de destruir iglesia. Dice el Apocalipsis 12:4 que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, dice el Apocalipsis. En este texto, dentro del contexto, el dragón representa al diablo, a Satanás, Satán. Amén. La mujer es la iglesia. Y el hijo, amén, estaba a punto por parir esta mujer el tiempo del avivamiento. Literalmente hablando. Jezabel es una que devora los avivamientos que se pueden aproximar. Se lo traga, lo apaga este espíritu cuando entra en la iglesia. Apaga. Por eso es que hay iglesias que están sin ganas de orar, de ayunar, de vigilar, de adorar, de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, pastor? Porque en los últimos tiempos, mi hermano, la cola del diablo, que el Señor reprenda, se moverá con fuerza a través de este espíritu jezabélico, con el propósito de hacer que las iglesias aborte el tiempo Cairo de Dios. La palabra Cairo significa el tiempo de Dios. El tiempo de que la iglesia se avive, tenga un avivamiento espiritual. La brujería jezabélica. ¿Qué hace esta brujería jezabélica? La brujería jezabélica se han infiltrado tanto en toda clase de organizaciones religiosas, concilio, ministerio, asociaciones pastorales, confraternidades de pastores, redes de liderazgos, iglesia, etcétera, 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 entre otras. La Biblia habla sobre la mujer Jezabel. Saludamos a Liceo Gutiérrez, que debe estar se ha unido acá, el pastor Nelson Chirino. Gracias, de qué parte nos escribe, de qué parte nos oyen. Queremos saludarle. En el nombre de Jesús, estamos hablando sobre el espíritu jezabélico. Necesitamos que nos den corazones, por favor, para que este live se vaya. O comparta el video, por favor. Comparta el video, que estamos hablando sobre el espíritu jezabélico. Yo voy a hacerlo aquí, voy a compartir. Voy a compartir acá también. Voy a tratar de compartir en el nombre del Señor. Voy a compartir por acá, para que la gente pueda, pues, en el nombre del Señor, pues también escuchar la palabra del Señor. Estoy compartiendo en este momento porque estoy hablando sobre el espíritu de ¿qué? De Jezabel. Este espíritu es tan terrible que acaba con las iglesias, mis hermanos queridos, y es necesario que usted pueda aprender cuál es el mover de Jezabel, cuál es el mover de ella, qué hace, mi hermano. Y es importante que usted sepa el mover del espíritu de Jezabel. Amén. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 9, verso 22, habla así. El rey Joram, preguntó. Le preguntaron porque me vinieran a profetizar. Y dijo, ¿vienen son de paz? Jehú, ¿cómo debería haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel está por todas partes en aquel tiempo en Israel? Contestó Jehú, 2 de Reyes 9:22. En este capítulo 4 que estoy leyendo yo,
Estamos hablando en Segunda de Reyes, pero en el capítulo 4, Jezabel envía en vida, en carne y hueso. Fue una mujer de carne y hueso, por supuesto. Una bruja que llegó a ser reina y tomó el control total del pueblo de Israel. O sea, tomó el control total del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Aunque la bruja Jezabel ya murió, el poder espiritual que habla el Apocalipsis capítulo 2, verso 20, oscuro, que opera por medio de ella, ha seguido siendo vigente en la historia, amenazando a las iglesias. ¿En qué sentido, pastor? Bendiciones desde Valencia, Carabobo, Venezuela. Gracias, mi hermana. ¿Qué hace este espíritu, hermano? Si usted ve cómo está operando años después, este espíritu, cuando el Juan el Bautista salió a predicar la palabra del Señor, ¿qué atacó a Juan el Bautista? Un espíritu jezabélico. Lo atacó. El mismo que estaba atacando allá acá, atacó a Juan. Lo atacó hasta que no se quedara quieto, de cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Cosa que no pudo hacer con Elías. Luego atacó a la iglesia de ¿qué? De Tiatira. Según la narra el Apocalipsis capítulo 2, verso 20, pudimos ver que Tiatira era atacada por este espíritu inmundo. Y por eso que el Señor dice, pero tengo una poca cosa contra ti. Le dice al ángel de la iglesia que tolera, le dice al pastor que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Cuántas mujeres en la iglesia se están profetizando? Y están llevando mucha gente al error. Y están llevando mucha gente al error. Se están poniendo a profetizar las mujeres jezabélicas dentro de la congregación. Y luego que ataca a la iglesia, hermano, la divide. Y por eso que dice, yo tolero a esta mujer que profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los desvía del plan de Dios. Por eso un pastor tiene que discernir. Por eso un evangelista tiene que discernir. Estar ojo pila. ¿Quién está profetizando en la iglesia? No importa que sea una mujer o un hombre, pero ¿cuál es esa profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿A dónde va esa profecía? ¿Para quién esa profecía? ¿Aló? ¿Por qué, hermano? Porque en la actualidad, hermano, el espíritu de Jezabel sigue moviéndose con el propósito de tomar el control de muchas instituciones que pertenecen al reino de Dios. Toma al pastor a veces. Ella te envuelve con un manto de brujería. Este espíritu jezabélico te envuelve como un manto de brujería. Y este manto es algo que cubre. La palabra manto espiritual cubre, que se envuelve, que arropa a alguien. Lo emboba, como el manto de Elías sobre Eliseo. Pero con el caso de la brujería jezabélica, los mantos son manipulación hacia el pastor. ¿Cuántas mujeres dentro de la iglesia manipulan al pastor? Para que el pastor haga lo que ella dice. Y entre eso la esposa. Y los hijos. Ahora, hay una junta directiva. Ahora, hay una junta eclesiástica. Donde se pasa todo por revisión. Y manipula, Jezabel manipula, seduce. Tiene una falsa de sujeción, rebeldía pasiva. Es una rebeldía tremenda dentro de la iglesia. Falsa profecía. Es una mujer falsante dentro de una congregación. Falsante. Dice profetizar para desviar el plan divino de Dios. Eso es un espíritu llamado Jezabel. Gracias, Hernán Reyes, por los corazones. Jezabel. ¿Qué hace ella? Manipular, número 1. Seducir, número 2. Tiene falta sujeción, no se sujeta a nadie. Tiene rebeldía, da pataleta dentro de la iglesia. Pasiva. Está callada. Poniendo la mirada a la visión que el pastor tiene. Las principales características de esta mujer, de esta bruja jezabélica, es la manipulación.
Manipular, tomar el control de forma maliciosa. En la Biblia la manipulación es comparada con la hechicería. Las personas que manipulan dentro de una congregación es comparada como una hechicería. Alguien que manipula es un brujo. Simón el mago quiso manipular a Pedro mientras predicaba la palabra de Dios. El espíritu de adivina que estaba en la divina de Hechos capítulo 21, si mal no recuerdo, quiso manipular al apóstol Pablo. Y Pablo le dijo: hija del diablo, no trastornar los caminos del Señor. Este espíritu tremendo, gloria a Dios, primera vez que escucho una prédica así y es toda una realidad. Esto es un espíritu terrible. Las escrituras enseñan al respecto de este espíritu. Primera de Reyes capítulo 21 dice la palabra del Señor. En Primera de Reyes capítulo 21, 25 dice: a la verdad, ninguno fue como acá. ¿Por qué? Miren cómo lo compara el Señor. Ninguno fue como acá. Acá aquí representa a un pastor. Acá representa a un gobernante. Acá representa. Y este tipo de espíritu no es que te acaba un negocio. No te acaba un supermercado. No te acaba. Te acaba es una iglesia. Quiere acabarla. Un hogar cristiano. Por manipularse por espíritus hexabélicos que manipulan. Dice: a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su esposa, su mujer, lo incitaba. ¡Ja! Imagínense, la propia mujer incitaba. ¿Cuántos pastores se dejan incitar por las mujeres? ¿Cuántos se dejan manipular? Aleluya. No estoy en contra de que tú no le puedas oír a tu esposa y a tus hijos. Ellos te pueden dar una buena opinión, pero tú tienes que discernir, saber, mi hermano querido, cuántas cosas no se han acabado dentro del reino, porque hay una manipulación. Y no solamente de la parte de una mujer, también de un hombre lo puede tomar el espíritu hexabélico. Muchas cosas malas hizo el rey Acab por culpa de esta mujer hexabélica, porque fue que incitado. La palabra que viene en hebreo, la palabra que viene shuksh, que significa seducido. La palabra shuksh en hebreo significa seducido, engañado, instigado, manipulado fue el rey acá por el mal. Ahora, pero ¿a quiénes manipulaba la reina hexabélica? Que habla segunda o primera de Reyes capítulo 21. ¿Quién manipulaba a Jezabel? Al liderazgo del rey acá. Quiso manipular a Elías, pero Elías no se dejó manipular. Ya estaba en control de los Baales. Este espíritu se pasea por los carnavales. Carne a Baal también, porque ella es la reina de los Baales. Este espíritu es tan terrible, mi amado querido, que si el pastor, el evangelista, el siervo de Dios, ungido con Dios, se descuida, será tumbado por este espíritu. Un espíritu terrible. Y por eso que dice: a la verdad ninguno fue como acá, porque acá hizo lo malo. Escuchó este espíritu inmundo. En este caso estaba dentro de una mujer de carne y hueso, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, del Eterno, del Señor, del Eterno. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue de gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, los desvió conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 21, 25 en adelante. ¿Qué usa esta mujer? ¿Cuál es el movimiento de ella? Una de las trampas más comunes que usa Jezabel, escúcheme bien, es atrapar a ¿qué? Principalmente ¿qué? Al pastor de la iglesia. Una de las trampas que hace esta mujer es atrapar al pastor y levantar en la congregación una persona manipuladora, manipulando al pastor,
para que se convierta en su fuente de satisfacción, plenitud y aprobación de lo que ella dice. Y estoy hablando entre iglesias grandes. La manipulación de Jezabel relega al Espíritu Santo a un segundo plano, quiere desviar lo que el Espíritu Santo, pero no puede, porque el poder de una iglesia en oración, en ayuno, velando, tumba este espíritu y pierde, queda debilitado su manipulación. Pero cuando es manipulada por Jezabel, la iglesia empieza a funcionar en pros de los caprichos jezabélicos. Cuando una iglesia, escúcheme bien, claro, precisamente, varón, si el pastor no tiene dominio propio de este espíritu, lo va a tumbar, por supuesto. Y que el pastor que no tiene dominio de sus emociones, por supuesto, lo va a tumbar. Claro, por supuesto. Es por supuesto lo que usted está diciendo. Y yo aquí no estamos justificando, estamos hablando que este espíritu. Mira, por aquí hubo un caso. 560 miembros. Y este espíritu se metió y tumbó al pastor. Porque el pastor se dejó seducir de su concupiscencia carnales. Comió del paladar del espíritu jezabélico. Eso lo habla la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 habla de este espíritu que estoy aquí manifestando, de este espíritu jezabélico, mi hermano querido. A su nombre. Qué lindo es el Señor por enseñarnos la palabra de Dios. Cuando un ministerio, escúcheme bien, está bajo manipulación jezabélica, ¿qué va a pasar, hermano? Pierde el hábito de subir al monte a orar, a la presencia de Dios, como lo hacía Moisés, como lo hacía Jesús, porque necesitaba visión, necesitaba misión. Pero cuando es manipulado, dice la palabra de Dios, pierde totalmente. Ay, 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 ay. Un siervo de Dios no pide visión. Escúchame bien. Un siervo de Dios no pide visión al pueblo. Sube el monte a buscarla. Y allí baja con la misión y la visión de Cristo. Y la comunica todo al liderazgo. En la iglesia, escúchame bien, en la iglesia no se debe hacer la voluntad de Jezabel. Tampoco con lo que la gente quiere. En la iglesia no se debe hacer la voluntad de Jezabel y tampoco lo que la gente quiere. De hecho, en el reino de Dios se debe buscar siempre la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, junto al cuerpo de ancianos, junto al cuerpo pastoral. Porque dentro de una congregación hay ancianos, hay evangelistas, hay liderazgo de primera línea. Y eso es lo que pasó en 2 de Reyes, capítulo 21, 11. Y los de la ciudad, dice aquí, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel. ¿Estás escuchando, hermano Horus? ¿Estás escuchando, mi hermano, que esta gente hicieron lo que Jezabel les pidió? Y eran ancianos, eran principales del pueblo de Dios, del pueblo de Israel que moraban en esa ciudad. Hicieron como Jezabel les mandó conforme a las cartas que ella le había enviado para manipular y desviar ¿qué? El propósito de Dios. Por supuesto, el que se dejó manipular porque se dejó seducir y de su propia concupiscencia cayó. De la tentación, eso es todo, hermano. Que yo conozco un pastor que se dejó manipular de Jezabel, hermano, y se desbarató la iglesia completa, hermano. Una cogieron para acá, otra cogieron para allá, porque estoy dando la explicación. Se empezó a dividir la iglesia, por eso es que la Biblia dice, es necesario que haya división para saber quiénes son los escogidos, hermano. ¿Aló? Es necesario que haya división para saber qué, quiénes son los escogidos. Es necesario.
Es necesario que haya división. Entonces dice la palabra de Dios, mi hermano querido, escúcheme bien. Los ancianos, que representa un cuerpo pastoral, que representa el liderazgo, ¿verdad? De la primera línea pastoral, los más cercanos al pastor o al rey, que equivale aquí en este tiempo a la junta de asesores o de pastores ministerial, el cuerpo de diácono, diaconisa, los líderes aparentemente leales, entre comillas, los de confianza del pastor, los escuderos que llaman ahora, los que guardan la espalda, los que comen con él en la mesa. Jezabel sabe para buscar, dividir fácilmente y reinar sobre esta estrategia, crear una atmósfera de tiniebla sobre el pastor, sembrar discordia, duda hacia su autoridad, lo que lleva a los líderes a sentirse desconfianza, juicio y el resentimiento contra él. Esto pasa a ser adepto de Jezabel. ¿Cuántos líderes son contaminados por Jezabel? Comienzan a murmurar, a querer dividir acerca de la autoridad pastoral y cuestionar todo lo que venga del pastor, llegando a traicionarlo, a quien ha velado por su alma. Ve a trabajar. ¿Y qué estoy haciendo, varón? ¡Ja! ¡Qué ignorancia! Por eso es que los pastores deben trabajar en el carácter de los nuevos discípulos, de los nuevos creyentes. Pastor, escúcheme, trabaja con los nuevos creyentes, no con los recauchados. Vienen de una iglesia, vienen de otra, vienen aquí, no saben cómo vienen. No vienen sin carta, mala conducta, con espíritus jezabélicos contaminados, y no sabemos quiénes son los que se presentan dentro de la congregación. Y hay que poner pila a todo eso. Por eso debemos trabajar con el carácter de los nuevos discípulos. ¿Por qué, hermano querido? La iglesia ahora se dividen. Ahora por cualquier tontería las iglesias se dividen a un ritmo acelerado. Las iglesias se dividen a un ritmo acelerado porque estamos en los tiempos de la apostasía, en los tiempos del cumplimiento de la profecía. Por eso que ves tantas iglesias divididas. Muchas iglesias están divididas. Demasiado. Que nadie sabe quién es el verdadero y quién es el falso. ¿Aló? Nadie sabe quién es el verdadero y quién es el falso. ¿Sabe cuándo usted conoce cuando un cristiano es verdadero y cuando un cristiano es falso? Le voy a decir cuál es la clave. Dos claves que se las voy a decir. Para la oreja. Vuelvo y repito. Voy a decirle dos claves. Cómo se sabe que su pastor es verdadero, que la esposa del pastor es verdadera, que los hijos son verdaderos, que los miembros son verdaderos y que la iglesia de él camina con verdad. Número uno, el primer paso, dice la Biblia: por su fruto los conoceréis. Y número dos, ¿cómo sabe que un cristiano es verdadero? Vaya y averigüe allá en Siria las noticias. Cómo se está muriendo por Cristo. Ese cristiano es verdadero. Usted va a decir: ese sí dio la vida en Cristo Jesús, porque no negó a Jesús. Pero en estos tiempos nadie conoce quién es falso y verdadero. ¿Y cuántos pastores falsos? ¿Cuántos profetas falsos? Esposas de pastores falsas y no están en el reino. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué? Porque hay un espíritu llamado jezabélico. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Escrito está: el Señor advierte a la iglesia de Tiatira porque estaba siendo atacada por este espíritu. Y le dice:
Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuántas veces esta mujer llamada Yesenia Tera, no sé cómo que se llama, se ha casado? ¿Qué espíritu la manipula ella? Yo daría, aquí donde yo estoy sentado, te lo diría. No me ha llegado el momento, hermano. No me ha llegado el momento. No me ha llegado el momento. Pero yo no voy a negar a mi Señor. Aunque Pedro lo dijo y lo negó, pero el Señor lo restauró. Pero no me ha llegado el momento, hermana. Pero cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, hermana, y que hay una vida eterna por delante, tú tienes que ser íntegro como los que están en Siria. En Siria ellos no negaron el nombre. Ellos caminaron para adelante. Los que están en África, en Norcorea, avanzaron porque sabía que su Salvador lo esperaría del otro lado. ¿Aló? Entonces, este espíritu jezabélico que estoy nombrando y que está en la parte de atrás, aquí, en la parte de atrás, que usted ve aquí, en la parte de atrás, Jezabel, la historia de ella. Busque su historia, cuál es su mover, cuáles son sus características. Claro, hermano Oscar Godoy, yo estoy de acuerdo contigo. Ese momento hay que vivirlo. No es fácil. Como dice el hermano, no tenemos por qué negarlo, porque no es fácil, hermano. Y les recuerdo que tenemos un live a las 7 de la noche, en vivo, donde voy a estar predicando hoy. Entonces, mi hermano, el crecimiento del reino, cuando la iglesia está creciendo, se divide a un ritmo tremendo. Por eso nacen muchas congregaciones a un ritmo de divisiones terribles. Y lo más preocupante, hermano, que se puede decir: esta es la mía que va a ser salva, aquella no, esta sí. Eso no lo sabes tú ni yo. Y quien la lidera son líderes que han caído bajo la presa o preso en las redes de Jezabel. Y de ahí que salió la división. Por eso que el crecimiento del reino en un territorio no está ligado al número de iglesias. No es porque yo veo una iglesia con mayor número. No es porque yo veo una iglesia con mayor número. Esto no quiere decir que en su mayoría su producto, escúchame bien, no es que yo vea una iglesia con mayor número, pero la mayoría son productos de divisiones. Son productos de divisiones, la cual desencadena un éxodo de cristianos. Y siempre la misma gente de siempre, pero en diferentes lugares. Ay, 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 ay. Ay, 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 Señor, Dios mío. Vamos a hablar sobre los profetas intercesores de la brujería jezabélica. Pervierte el fluir profético de muchas iglesias. Usted no ve que usted va a culto los martes y los miércoles y ve cómo eso ha apagado, ¿no? Eso me ha pasado en la iglesia. Que está rondando ahí. ¿Qué miembros tiene contaminados? En el sentido, no estoy hablando de contaminación en el mundo. Contaminaciones espirituales. ¿Qué portal abrió? Y no es la cantidad. La iglesia no se identifica por la cantidad, como dice el varón Oscar Godoy, sino por la cantidad. Es la calidad de creyente que hay. Las profecías se convierten en un instrumento para manipular, para mentir muchas veces, para sembrar terror, para amenazar con maldiciones, para dar falsas predicciones, para adivinar. Usa muchas veces la mayoría ese espíritu jezabélico para adivinar.
Hay gente que se pone a decir, yo he visto gente, he escuchado, he visto programación. Llama a la gente que está en la parte de atrás y le dice, Dios me dice que tu esposa es fulana de tal, y resulta ser que el que está allá está casado. No es una profecía, es una manipulación. Y eso lo hace Jezabel, fomenta la profecía con hechicería y atenta contra lo verdadero. Yo le digo sinceramente, yo creo en el don de profecía, porque hay un don de profecía. Creo en los talentos, creo en el don de lengua, pero hay que ver las lenguas cómo se hablan. Hay que ver, hay que probar a ver, y tiene que ver el intérprete, el que interprete la lengua. Jezabel, ese espíritu amarra el alma de los débiles de los cristianos en la fe a través de un falso amor, una engañosa misericordia, obsequios, dádivas, visitas, atenciones especiales. Imagínense que la iglesia de los G12 son terribles. Esa gente que hace un foro de visita tremendo y te envuelven todo. Y te llevan a encuentro, preencuentro, y te hacen regresar la vida de la vida antigua. Después que hayas recibido a Cristo, te meten en la vida antigua. Y encuentro y preencuentro, encuentro y preencuentro, encuentro y preencuentro y preencuentro, y te sacan la plata. Así de sencillo. Porque yo estuve en esa iglesia. ¿Aló? Preencuentro. Tendría que dar 20,000 pesos. Encuentro tendría que dar 50,000 pesos. Y todo es una cobradera. Y todo es una manipulación. Que el Señor te dice, que el Señor dijo, que el Señor, y el Señor no ha dicho nada. El profeta no debe profetizar algo nuevo, sino que la profecía debe estar de acuerdo con la palabra de Dios, claro, con la palabra de Dios. Jezabel amarra el arma de la gente débil, busca generar dependencia, emocionar, hace proselitismo de sí misma. Le gusta que la idolatren, que la gente piense que sin ella no se puede hacer nada. Jezabel prevé que algún día esta será descubierta y usará a sus seguidores para que se empadezcan de ella y la vean como la víctima, y al pastor como el ogro despiadado y sin amor. Por eso muchos pastores temen confrontar a Jezabel debido a fuerte control. Mire, yo prediqué esto en una iglesia y 4 mujeres se me levantaron terriblemente. Le digo con toda honestidad, se levantaron, y como 2 se fueron, porque esos espíritus, hermanos, están dentro de la congregación. Quieren controlar, manipular a la congregación, tratando de ¿qué? De evitar una división. Nosotros tenemos que tratar de evitar una división. Sin embargo, entre más tiempo avance y se prolonga este control, más destructivo será esta mujer espíritu jezabélico. Una vez que se identifique, escúcheme bien, hay que desenmascararla y destronarla inmediatamente. ¿Qué practica la brujería jezabélica? Quiere tomar el control a través de la manipulación, la seducción, que habla el Apocalipsis 2:20. Vaya a ver con lo que habla de Jezabel. La seducción es una forma de brujería. Consiste en controlar malignamente la voluntad de una persona. La seducción es uno de los mantos más fuertes de la brujería jezabélica, como dice el Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, porque profetiza, enseñe, permite enseñarla, y que enseñe en la congregación y seduzca a mi siervo a fornicar. ¿Cuántas mujeres con faldita, minifalda, en los altares,
seduciendo a los hombres de la iglesia con la lengua afuera. ¿Aló? Seducen. Seducan a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra seduzca viene del griego planao, que significa inducir el error, nublar la mente para tomar el control total de la congregación. Jezabel fue en vida, carne y hueso, como usted la ve en la parte de atrás. Era adorada por Astaró, en la deidad también conocida como Acera, diosa de la femenina, de la fertilidad y el amor en la guerra. Su imagen es semejante al órgano sexual femenino, lo cual nos revela el oscuro poder espiritual que opera detrás de Jezabel. Bajo el manto de la seducción, y encontramos otros dos conceptos relacionados en la investigación de que Jezabel es matriarcado jezabélico y el erotismo seductor. Varón de Dios, qué bendición escucharte, ya que muchos no hablan de estos temas. Usted es un guerrero, hermano. Yo estoy diciendo que yo he predicado esto como en 2 iglesias, hermano. Es más, yo creo que mi esposa me debe estar escuchando allá en la parte de atrás. Yo prediqué en una iglesia esto, y al tiempo se acabó la iglesia por total. No fue más iglesia. Se acabó total la iglesia. Y la mayoría eran iglesias de mujeres. Y habían como 4 hombres. Porque esto es un espíritu que habla Apocalipsis 2:20 aquí, ve. Esto es un espíritu que habla Apocalipsis 2:20, mi hermano. Aquí lo dice. Apocalipsis 2:20. Todo el Apocalipsis 2. Usted va a la iglesia del Apocalipsis capítulo 2, 18. ¿Qué le dice el Señor a Tiatira? ¿Qué le dice el Señor a Tiatira? Pastor, ¿qué es el matriarcado jezabélico? ¿Qué es eso, pastor? Es cuando la autoridad, escuche, matriarcado, no se lo olvide, matriarcado, matria, viene de matri, de 3, en cuando la autoridad del gobierno y el control han sido tomados por una mujer de forma malvada. Se opone al liderazgo la mujer en la iglesia y en la sociedad. Ay, una de las estrategias más viejas usada por Satanás, mi hermano, querer tomar el control de una iglesia a través de mujeres hechizadas por espíritu jezabélico. Estoy en la parte 1. Y es fácil detectar, hermano, en una iglesia una mujer bajo este manto jezabélico. Porque es manipuladora, es calculadora. A la hora de hacer el mal, hermano, tiene ambición de poder. Quiere tener el control de todo. Fija una falsa humildad. Quiere que la gente dependa de ella. Fija una falsa misericordia. Tiene palabras dulcemente venenosas. Cultiva duda, desconfianza hacia la autoridad de la iglesia. Es ostentosa de sus bienes materiales y dones espirituales. Justifica su conducta en profecía. Yo le digo honestamente, yo no me dejo pastorear por una mujer. No me dejo que una mujer pastora, entre comillas, me venga a pastorear. No. Vamos a leer los comentarios acá. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite que una mujer enseñe ni ejerza. Dominio. Pastor, ora por mí, reza por Estefanía que quiere ser satánica. Es hermana mía. Tremendo. Dios te bendiga, varón. Mire, yo tuve un hermano que quería meterse en el satanismo. Y Dios me usó a mí porque yo creía en Dios, pero no era cristiano todavía. Eso fue hace años, hermano. Años. Se vestía de negro, se quería. Porque el otro vecino lo estaba insinuando a meterse a satánico. Y Dios ha tenido misericordia tuya y mía, varón. Y los que me están escuchando.
Mañana me vuelvo a conectar, mañana a las 10:30 me conecto con la segunda parte de Jezabel, o voy a hablar de recasamiento. Voy a hablar de recasamiento. ¿Qué significa recasamiento? El divorcio. Si me vuelvo a casar, no me puedo volver a casar, lo voy a hablar acá. Y quiero que usted me comparte el live como lo está compartiendo ahorita. Y gracias por los corazones. Y este muchacho, hermano mío, se dejó inducir por el amigo. Y han entrado en las redes de la secta satánica. Mi hermano, no sé, la misericordia de Dios los sacó a los dos de ahí. Y hoy en día los dos son cristianos y bautizados. Y por ello, uno de ellos llegué al evangelio. O sea, Dios hizo eso solo. Porque yo no oré por él, ni nadie oró por nadie. Dios tiene misericordia de la gente, hermano. Dile, Señor, ten misericordia de mi hermano. El dominio sobre el hombre. Y si quiere aprender, pregúntele en casa a su marido. Sí, Señor, así lo dice la Biblia. Vamos a hablar sobre el erotismo seductor de Jezabel. ¿De quién está bajo el control de este espíritu de Jezabel? Jezabel es una perversa fuerza seductora. Sí, yo lo voy a dar, varón, pero yo tengo una explicación exacta por eso. Estoy estudiando eso bien. Entonces el espíritu de Jezabel sale como una perversa fuerza seductora, un tipo de magnetismo. Erótico. Emana de ella como un tentáculo espiritual que amarra el alma de la autoridad en una iglesia. ¿Cuántos pastores han caído por mantos proféticos jezabélicos? ¿Cuánto que usted conoce y yo conozco? Muchos pastores estrictos, rígidos y serios. Ante Jezabel se vuelve una miel. Seductora, terrible. Se derrite en el rostro, les cambia, se suaviza, cede, porque ella cede fácilmente en sus peticiones y consejos. La autoridad de la iglesia puede caer en un nivel de dependencia emocional. Jezabel la hechiza, de tal forma el pastor que está en la iglesia se termina haciéndose lo que ella quiere. Frito sin aceite. Cuando el corazón del líder de la iglesia es hechizado, por supuesto, se despierta en él un gusto erótico, una atracción carnal. Cuando se saludan hay gusto. Cuando se saluda, porque hay un espíritu manipulando a esa mujer para hacer caer al pastor, y el pastor seduce porque de su propia concupiscencia carnal el pastor cae. El evangelista cae por ese espíritu jezabélico. Porque es un espíritu y hay gente que no se da cuenta que ese espíritu está manipulando. Tienen miradas químicas. Hay una sensación de placer cuando se piensa que en aquella persona la predicación se bosqueja, pensando en contenerle mejor dicho, los programas de la iglesia buscan a su aprobación, inclina la aprobación de ella. Cuando esto ocurra, hermano, sin duda se ha caído que en las redes seductoras de Jezabel, preso en una trampa la cual solamente Dios puede librar. Por eso, hermano, es importante señalar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Una persona en particular, escúchame, hay que evitar caer en casa de una bruja jezabélica. Alabanza. Y vamos a recordar, hermano, que el que esté bajo este dominio jezabélico, bajo su influencia jezabélica, es víctima y necesita ayuda. Por eso que el pastor tiene que trabajar bajo el cuerpo de liderazgo. Soldado de Cristo será de Martín Lutero. Recapacita, hermano. ¿Cómo así, hermano? No entiendo. De verdad no entiendo la pregunta que me hace, mi hermano. Soldado de Cristo será de Martín Lutero. Recapacita, hermano. No sé. Si pertenezco a la doctrina de Martín Lutero, no. Yo pertenezco a la doctrina de Cristo, hermano. Que aparece en la palabra.
El evangelio ni es de Martín Lutero, ni es de Herminio, ni es de los adventistas, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, ni de los católicos. El evangelio es de Cristo que lo trajo. Desde el principio. El evangelio ha existido desde el principio. Mi hermano, el evangelio ha existido desde el principio. Acaba de terminar el primer seminario, parte 1, sobre Jezabel. Mañana damos la parte 2. Parte 2. Y vas a aprender un poquito más. Y te voy a hablar también sobre los espíritus incubo y secubo. ¿Qué hacen estos espíritus? De repente mañana traigo ese tema. Pero voy por la parte 2. Que son los espíritus incubo y secubo. Personas que me han llamado a mí, hermano, a decirme que los han atacado espíritus llamados incubo y secubo. Incubo y secubo, perdón. Entonces espíritus son terribles. Y usted tiene que estar pendiente en esto, hermano. ¡Ja! Mujeres, hombres que amanecen chuponeados por todos lados. ¿Por qué, hermano? ¿Qué portales está dando? ¿Qué portales está dando? ¿Cuáles son las puertas abiertas que le están dando a Satanás? A esos espíritus inmundos. Yo le estaba diciendo esta mañana a la esposa mía que tanta gente en la iglesia es una clínica de pecadores. La iglesia es una clínica de pecadores. Pero tanta gente, hermano, que están atados y encadenados dentro de la iglesia. Porque el pastor o alguien no le ha predicado la verdad bíblica. Y hay gente que se le predica la verdad bíblica y están atados porque no son libres por ser desobedientes a la palabra. Y yo le voy a predicar qué significa el espíritu incubo y secubo. Se lo voy a predicar. Se lo voy a que usted entienda qué significa ese espíritu. Espíritu también terrible. Amén. El incubo se lo voy a explicar. Y el sucubos. Esos espíritus manipuladores de madrugada. Eso es una historia, hermano. La gente cristianos van a los carnavales. Semana Santa. ¿Cuál Semana Santa? Semana Santa no existe, hermano. Es algo religioso, católico. Malicioso. Se infiltran demonios ahí, hermano. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Así de sencillo como el ladrillo. Tan cuadrado por los 4 lados. Mi hermano querido, Dios es bueno. Por eso nos tiene aquí enseñando ¿qué? La palabra del Señor. Le pido en el amor de Cristo, hermano, que usted me vaya al contenido del canal YouTube. Busca el canal YouTube Soldado de Cristo Hanover Enrique. Dale a la campana, dale seguir. TikTok, dale seguir. Ahí. Y puede ver todos los contenidos. Ahorita acaba de subir una noticia. Rubí Pérez estaba cantando con 70 y pico años, creo que eran 75 años, 77 años, todavía se entiende entero. Rubí Pérez, el dominical cantante, estaba cantando ahí en una discoteca y se le vino abajo todo el techo, la estructura, como un terremoto. No era un terremoto. Y cayó bajo los escombros. Y acaba de subir la noticia ahí. Vaya al TikTok y ver contenido. Y Rubí Pérez acaba de ¿qué? Rubí Pérez acaba de ¿qué? De sacarlo de emergencia al hospital. No sé si ya está estable, herido. Ojalá Dios permita que no haya muerto y se haya arrepentido porque estaba metido en una discoteca cantando y qué sé yo. Sin embargo, estamos pidiendo oración por él. Para que el Padre pues lo ayude en cierta y pueda obtener el arrepentimiento genuino, mi hermano querido. Que el Señor me los bendiga, mi hermano. Nos vemos mañana. No se deje de conectar. Comparta el video. Voy a sacar parte de este video. Lo voy a sacar pedacito de 3 minutos, 2 minutos. Y lo voy a subir al contenido para que usted los jale y lo comparta a sus amigos, familiares, cristianos. Voy a sacar parte de acá. Usted me ve con la camisa verde, te la voy a sacar. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín. El Padre te bendiga. Dios te bendiga.
Soldado de Cristo.